Bueno, antes de terminar el video, el desafío también consiste en pasarle la posta a otros canales. Y los nominados son Ivo Maxi Cusolino del canal Team Up Reseñas y el hermano chileno Yayo del Rincón de Sobaco, donde se hacen análisis de cómics con breves biografías de los autores y los personajes. Independientemente de que se interesen o no en hacer este video, yo les recomiendo que sigan a los dos canales, Team Up Reseñas y el Rincón de Sobaco. Hola, saludos a todas y a todos los amantes del cómic. Hoy acá desde el Rincón de Sobaco vamos a hacer un capítulo diferente, un capítulo especial, porque vamos a responder al emplazamiento que nos hizo el amigo Freakinside desde su canal. Emplazamiento consistente en el desafío llamado Tag Batman, donde básicamente vamos a responder una serie de... Aquí tengo las preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntitas que las tengo aquí en este torpedo que tengo aquí en mi mano. Pero lo interesante de esto es que terminado este capítulo yo voy a desafiar a dos canales de YouTube a hacer el mismo ejercicio creativo de responder estas preguntas. Pero bueno, antes de llegar a eso, primero mencionar que el amigo Freakinside hace muchas reseñas sobre cómics argentinos de su tierra natal, y también hace muchas reseñas sobre cómics mainstream estadounidenses, así que vamos a dejar el link abajo para que ustedes puedan visitar el canal y para que se suscriban también. Muy bueno, calidad garantizada. Ahí la gente también tirando los bocinazos porque saben que el canal de Freakinside es excelente. Y nada, pues, vamos a hacer este desafío por medio de este hashtag Batman o Tag Batman, donde vamos básicamente a hablar sobre el personaje, de lo que ha significado para mi construcción personal como lector de cómics. Y eso es un capítulo distendido donde básicamente vamos a hablar del personaje, pasarlo bien y nada más que eso, sin ninguna otra pretensión. Así que vamos ahora desde ya a hablar sobre este desafío. Ya, vamos con la primera pregunta entonces, que dice: ¿cuál fue tu primer contacto con el personaje? Yo en lo personal tengo mis primeros recuerdos de Batman por ahí aproximadamente por el año 90, 91. La verdad es que no lo tengo muy claro porque era muy pequeño. Pero sí recuerdo haber conocido al personaje por medio de una promoción de unos chicles de 2 en 1 que venía con esos stickers. Que de hecho era una promoción de 2 en 1, que es una marca que existe acá en Chile, que se dedica por ejemplo a las pastillas, a los confites en general, a las gomitas, qué sé yo. Que seguramente 2 en 1 aprovechó el gancho de la primera película de Tim Burton para sacar estos stickers, estos adhesivos que venían en unos chicles o goma de mascar, como le dicen en otros países, donde era muy común que uno los abría y venían enrollados junto con el envoltorio. Entonces, claro, uno podía pegarlos, por ejemplo, en cualquier lado, así como lo tengo yo, que de hecho todavía los tengo pegados en un cuaderno de esa época, de cuando yo era muy niño. Y lo que me llamó la atención de estos stickers, vamos a tapar acá sí, porque Val Kilmer no tiene nada que hacer acá. Lo que me llamó la atención de esos stickers era la estética de los personajes, ya, porque a pesar de que estos stickers tenían colores muy vivos, muy chillones, yo sentía que se entendía perfecto como la esencia original del personaje, como esa esencia oscura de Batman. A pesar de esta composición y este contraste de colores vivos como el amarillo, el rojo, el verde, qué sé yo. Y lo otro es que a pesar de que yo no leía el cómic porque era muy pequeño, a pesar de eso se entendía perfecto hacia dónde iba la historia, o por lo menos se entendía cuál era el sentido de los personajes, por ejemplo, cuando salía el Joker o el Guasón, como se llamaba en esa época. O por ejemplo cuando aparecía el Batimóvil, que para mí en esa época esto ya pero era lo máximo, así como wow, ya era como muy bacán ver un Batimóvil dibujado. Y también la estética y el trazo, porque era un Batman como muy, a pesar de que tenía una mirada como bien oscura, así como bien amenazante, tenía esa boquita risueña que lo hacía medianamente infantil.
Así que ese fue como el primer acercamiento que tuve con Batman. Y además, en paralelo a eso, acá en Chile se emitía la serie de los años 60 de Batman. Pero yo esa serie no la veía, porque en mi casa no sintonizaban esa serie. Pero sí pasaba que cuando yo iba de visita a otras casas, a veces sí tenían el televisor encendido mientras pasaban la serie de Batman de los años 60. Y ahí a mí me tocaba ver algunas partes de esa serie donde también me llamaba la atención, por ejemplo, la estética de la serie, porque era una... Bueno, ahora a estas alturas ya todos sabemos que esa serie de Batman fue una serie que fue hija de su época, de los años 60, y yo siendo muy pequeño me llamaba mucho la atención esos recursos que se utilizaban como recursos muy baratos, como por ejemplo cuando subían por los edificios, que en el fondo eran secuencias que grababan así, pero después en la edición giraban la cámara. Y lo otro también, otros recursos como por ejemplo las onomatopeyas, cuando peleaban por ejemplo y sonaba el pau, paf, capom. Entonces mostraban esas onomatopeyas en la pantalla y eso obviamente a mí, que yo era muy chico, por lo menos estéticamente me llamaba mucho la atención. Y obviamente la galería de villanos, porque me acuerdo que aparecía el Guasón, el Acertijo, el Pingüino, la Gatúbela, que eran personajes que también estéticamente eran muy llamativos, con muchos colores verdes, rojos, amarillos. Y con el tiempo obviamente uno iba creciendo y también iba entendiendo que en realidad esta era la serie de la cual la DC se quería como despojar, o por lo menos se quería desmarcar y quería como plantear otro Batman, pero como era uno muy niño, en realidad uno veía esto nomás y como que le llamaba la atención. Y cómo olvidar también ese Batman que andaba surfeando en la película del 66, donde salía con ese traje de baño, esas bermudas amarillas, que de hecho lo tengo aquí en versión Funko, que eso ya refleja un poco lo que refleja la estupidez que de alguna manera representa esta serie del Batman de los años 60 y que también por ese motivo se le recuerda con mucho cariño, a tal punto de que actualmente la DC ha producido series animadas ambientadas en este Batman de Adam West. Pero lo que terminó por captar mi atención ya definitivamente fue con la película de Batman de Tim Burton y la película de Batman Vuelve, del mismo director. ¿Por qué? Porque yo cuando chico recuerdo haber visto estas películas en el canal 4 de Concepción, en el canal Televisión Nacional, que en esa época se llamaba Televisión Nacional, que actualmente es TVN. Que en esa época, cuando no había cable, no había nada, esa señal se veía por el canal 4 acá en Concepción. Y ahí me acuerdo haber visto la película de Tim Burton en la tele. Y ya con eso yo dije, no, esto es lo que yo necesito explorar. Porque esa película era muy oscura. Entonces cuando yo vi esa película, yo entendí al tiro y dije, no, este Batman no tiene nada que ver con el Batman de Adam West, con el de la serie de los años 60. Este era un Batman oscuro. Yo tengo recuerdo de haber visto la secuencia cuando aparece por primera vez, y claro, el tema como de la dirección de la iluminación, de cómo por ejemplo cuando aparece el traje por primera vez, ese contraste del negro con el símbolo amarillo, la actuación de Jack Nicholson como el Guasón. O sea, fue como una suma de elementos que a mí, por ejemplo, me volaron la cabeza. Por ejemplo, esa secuencia cuando le empiezan a sacar las vendas de la cara y le dice al cirujano que le pase el espejo. Por ejemplo, la escena de la película, cómo está ambientado, la iluminación, la dirección, la fotografía, todo eso a mí me hizo explotar la cabeza. Y ahí empezó mi interés por el Batman, por ese Batman ya más oscuro. Después enganché también por la película de Batman Vuelve, y aquí
yo ya entendí la fórmula de Tim Burton. La fórmula como de plantear personajes que de alguna forma son como víctimas de una sociedad que la verdad nunca les puso atención a estos personajes como el Pingüino, o como también plantean otras películas como El joven manos de tijera, o Beetlejuice, Ed Wood, Sleepy Hollow, etcétera. Y aquí yo terminé, digamos, por entender hacia dónde querían construir el personaje de Batman en la DC. Que querían plantearlo hacia un ámbito más oscuro y algún aspecto también como más maduro. No tan caricaturesco como el Batman de los años 60. Y ya con eso, por ejemplo, viendo estas películas en TVN o en el Canal 4 de esa época, yo con esto dije, no, este personaje se ve muy interesante. Y además tocó la casualidad que en ese tiempo en los kioscos acá en Chile empezaron a llegar los cómics de Batman de la editorial Perfil, que fue una editorial argentina que publicó historias de, por ejemplo, la Liga de la Justicia, de Flutchman, que realmente era Flash, Superman, etcétera. Y acá también coincidió con que la primera vez que yo vi una portada de Batman fue la del número 10, que se llama Las muchas muertes de Batman. Que a mí me llamó mucho la atención cómo estaba aquí diagramada esta portada con todos estos Batman que estaban muertos. Entonces obviamente eso llamó la atención en mí, y eso a mí me llamó a empezar a leer y a entender la continuidad de Batman. Y a eso sumado, además, que en mi casa a mí me empezaron a comprar estas revistas y yo me iba interiorizando en la cronología, en la continuidad de Batman. También empecé a conocer a los autores, empecé a entender quién era Jim Aparo, quién era Norm Breyfogle, quién era Alan Grant, Brian Boland, quién era Marv Wolfman, quién era, qué sé yo, Alan Davis, Todd McFarlane, todos estos autores que pasaron por Batman y que obviamente a mí me generó un interés porque las historias eran muy oscuras. Y esto complementaba perfecto con lo que estaba ocurriendo también con las películas de Tim Burton. Entonces todo eso hizo que yo comenzara a seguir al personaje. Y además pasó que un poquito después de todo esto se estrenó la serie animada de Bruce Timm. Y eso también generó otra vuelta de tuerca, porque ahí aparece el Batman del mentón cuadrado, como se le llama comúnmente, que es este Batman animado que rescata un poco la esencia de los personajes de Tim Burton, a pesar de que no está ambientado en el universo de Tim Burton, pero sí tiene muchas similitudes en términos estéticos y en términos de construcción de historias y de personajes. Y la editorial Perfil también comenzó a publicar esto, que era una serie también muy madura, porque a pesar de que abarcaba un público infantil, las historias no eran tan infantiles y tenía mucho de homenaje del cine noir, tenía mucho también de la estética gótica. Harley Quinn, primera aparición en los cómics de las aventuras de Batman. Y eso, po. Y yo por lo general también veía la serie animada en el Canal 4, porque lo daban en las tardes. Entonces cuando yo llegaba del colegio tenía la costumbre de ver la serie de las aventuras de Batman, y cuando terminaban los capítulos me ponía a dibujar y me ponía a leer estos cómics. Así que así fue como comenzó mi primer contacto con el personaje. Vamos con la segunda pregunta, que dice: ¿cuál es mi historia favorita del murciélago? En mi caso personal, mi historia favorita no es Año 1, no es La broma asesina, no es La caída del murciélago. La verdad es que mi historia favorita es una historia relativamente desconocida para mucha gente, que es Un lugar solitario para morir. Esta es una exquisitez
en términos de argumento. Es una historia que para mí tiene todos los componentes que debe tener una historia de Batman. Es una historia oscura, sale este personaje acomplejado psicológicamente, portando con una carga tremenda con la que tiene que lidiar. Es un personaje que está cansado, está agotado porque viene saliendo de la muerte de Jason Todd, que es el segundo Robin. Y aquí aparece también Tim Drake, que es un niño muy pequeño que se da cuenta que este Batman está muy agotado, muy cansado, que ya no le cuesta encontrarle sentido, por ejemplo, a su cruzada. Y este niño muy pequeño demuestra dotes de detective muy avanzados para la edad que tiene. Y él descubre que Batman es Bruce Wayne, que Ala Nocturna alguna vez fue Robin, y que es Dick Grayson. Entonces él empieza a maquinear toda una serie de hechos, de sucesos, para que Batman vuelva a tener un Robin. Y ese pequeño, ese niño que arma todo esto, es él, que es Tim Drake, que finalmente se termina convirtiendo en el tercer Robin, pero que en ese tiempo no lo sabíamos. Y se encuentra con la resistencia de Bruce Wayne, porque Batman no quiere volver a pasar por otro Robin. Entonces en eso radica como la gracia de esta historia. Aparece también Dos Caras como el villano de turno. Y por qué esta historia a mí en lo personal me llegó mucho siendo pequeño, y que de hecho por eso la tengo ahí como una de mis historias favoritas, porque el equipo creativo que tiene es pero un Dream Team del cómic de Batman. Los guiones lo hicieron Marv Wolfman y George Pérez. Ya con eso ya se dijo todo. Dibujos en algunos números de Jim Aparo, que es un personaje icónico de Batman, que por mucho tiempo, en los años 80 y 90, era muy difícil posicionar a Batman sin ese dibujante de Jim Aparo. Y hay algunos números que aparecen en Los Titanes que fueron dibujados por Tom Grummett, que en ese tiempo era un dibujante muy joven que estaba recién partiendo, pero que después con el tiempo terminó dibujando la serie de Superman, y que además coincidió justamente con ese periodo de cuando llega la muerte de Superman, el reino de los Supermanes, etc. Entonces Tom Grummett, un personaje, un dibujante que en ese tiempo estaba recién partiendo. Entonces, claro, todos esos componentes hace que esta sea mi historia favorita de Batman. Un lugar solitario para morir. Ya, tercera pregunta, dice: ¿cuál es mi película animada favorita de Batman? En general yo no soy muy seguidor de las películas animadas de Batman porque me aburren mucho. En general no me gustan. Lo que hicieron con La Broma Asesina, por ejemplo, fue una falta de respeto enorme hacia la obra que hizo Alan Moore y Brian Boland. Hay otras, por ejemplo, como Año 1, que tampoco me engancharon bien. Esa película del secreto de Batwoman, creo que se llama, tampoco, no, en general no me gustan. La única película que yo rescato y que yo la considero como una obra importante es La Máscara del Fantasma, del año 93, 94 más o menos, que se produjo cuando la serie animada de Batman ya era un éxito. Y esta es una película que también se valora mucho el esfuerzo que se hizo por tratar de hacer una animación más fluida, porque eso también la hace ver como un buen producto. Y fue una película que en su tiempo no tuvo mucho éxito, pero que con el tiempo ha ido envejeciendo bien y hoy es considerada una buena película. De hecho, la historia yo no la encuentro mala. Yo creo que si esto se hace con actores de carne y hueso, podría funcionar muy bien. ¿Y por qué yo siento que es una historia que no es mala? Que de hecho yo siento que funciona transversalmente, porque yo tengo recuerdos cuando pequeño de haber visto esta película con mi hermana, que no es una persona que sea conocedora de la continuidad de Batman, pero a pesar de eso enganchó con la película, enganchó con la historia. Yo la vi muy atenta a lo que ocurría con la película, y eso a mí me hizo entender
que en realidad esta es una película que se escapa un poco de lo que se podría esperar de la serie animada de Batman. Aparte que yo siento que reúne varias características que podrían hacerla funcionar bien como una película live action. Así que esta es creo que es la única película animada que rescato. Por lo tanto, esta es mi película animada favorita de Batman, La Máscara del Fantasma. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu traje favorito de Batman? Yo creo que me quedo con el traje de David Mazzucchelli y Frank Miller de año 1, que es un traje muy sencillo, muy simple, no tiene nada de rimbombante, es un traje que refleja perfecto lo que quisieron hacer los autores, que trataron de proyectar un traje de tela ceñido al cuerpo. Por lo tanto, aquí lo que resalta son las habilidades humanas de Batman, más que el tema de crear tecnología tan avanzada o tan desarrollada, que no, aquí la tecnología está de lado, la dejaron de lado aquí. Y eso también se valora mucho porque también se plantea cómo sería un Batman en el mundo real, si es que este Batman usara un traje muy sencillo, muy simple. Bueno, también hay que considerar que este es el Batman que influyó mucho en futuras películas, donde también se plantea un traje sobrio, pero con ciertos aspectos de armadura, entre comillas. Así que yo rescato esa característica humana que le quisieron dar a este Batman, y por eso yo creo que me quedo con ese traje del Batman del año 1. Ahora, menciones aparte, me gustó mucho también el traje que usó Bruce Wayne cuando regresa del duelo de murciélagos en la serie Troika, que si ustedes se fijan también es un traje muy sobrio, pero es completamente negro con el símbolo amarillo. Ahí está. Y que, bueno, también en esa época hay que entender que las películas de Tim Burton ya estaban pero más que posicionadas en los lectores de Batman, así que obviamente aprovecharon ese gancho para hacer este traje muy, muy sobrio, y más encima si es dibujado por Kelly Jones se disfruta mucho más todavía. Así que también mención para este traje de Batman, muy sencillo también. Y otra mención aparte, el uniforme que usó Jean-Paul Valley en las primeras apariciones como Batman. Esta es una edición de La Caída del Murciélago de Beat, que tenía esta tapa que es como bien bonita porque viene versión 1, versión 2 del traje, versión 1, versión 2. Y bueno, obviamente esto responde también a lo que era esa época. Hablamos del año 93-94, cuando la Image obligó a la DC a tener que replantearse estéticamente, así que la DC obviamente apostó por un traje que fuera como más visual, más estético, para contrarrestar lo que estaba haciendo la Image. Así que mención aparte también, lo quise mostrar básicamente porque es un traje que duró poquito, así que fue eso nomás. Lo que duró fue poquito, así que no fue tan pretencioso en ese sentido. El traje de la época de Greg Capullo también es un traje que rescato porque de alguna forma refleja toda esta tradición del traje de Batman de David Mazzucchelli, del Batman de los años 40, un poco de las películas también de Christopher Nolan. Entonces desde ese aspecto también siento que es un buen traje, porque también es un traje oscuro. Si ustedes se fijan, no tiene el símbolo amarillo redondo, así que también es un traje que me gusta mucho. Así que también mención aparte, que se parece mucho a este que tengo acá, que es el traje gris completo con el murciélago también negro, como que lo único amarillo aquí es el cinturón, que tampoco es un amarillo tan vivo, tan chillón. Y otra mención aparte al traje que usó también Batman
en las películas de Christopher Nolan, pero aquí el traje con el que Christian Bale podía doblar la cabeza. Porque siempre los trajes de Batman tenían ese impedimento que no podían mover la cabeza, tenían que mover el traje así. Pero las películas de Christopher Nolan innovó en ese sentido, hizo que por último el personaje pudiera mover la cabeza. Así que también otra mención aparte, pero mi favorito es el de año 1. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el peor momento del personaje? Bueno, yo obviamente no he leído todo lo que se ha publicado de Batman. O sea, imagínense, desde los años 40 eso ya físicamente es imposible. Pero de lo que yo he leído y de lo que me ha tocado conocer y de lo que me ha tocado ver, yo destacaría momentos muy malos de Batman. Como por ejemplo, el periodo de Batman Forever, cuando Batman era Val Kilmer, cuando el Acertijo lo hizo Jim Carrey, cuando Dos Caras lo hizo Tommy Lee Jones, con esta película dirigida por Joel Schumacher, una película horrible, mala, malísima. Yo sé que hay gente que la defiende y obviamente es entendible, pero yo en lo personal es una película que yo no disfruto. O sea, es una película que a mí me genera... Voy a mostrar aquí unos recortes. Batman y Robin de Batman Forever. Esta es una película que me genera rechazo. Una película que yo como que la veo y digo, ay, pero ¿por qué hicieron esa película? Yo creo que eso es como un mal periodo de Batman. Después obviamente siguió con Batman y Robin, porque obviamente no quedaron satisfechos con arruinar al personaje con una película, así que se pusieron de acuerdo para arruinar al personaje con otra película más. Una película que con esto ya digamos como que superó todo aquello que los fans de Batman odian, partiendo por los batipezones y obviamente por la Bati Mastercard, que sale también, que siempre lo menciono. En general la historia es muy mala, no se rescata nada literalmente. Y aparece Uma Thurman. Bueno, esto obviamente influyó mucho en lo que se publicaba en los cómics. Así que si lo llevamos al campo de los cómics, este tipo de películas permitió que aparecieran cómics que no estoy diciendo que sean extremadamente malos, pero que a mí en lo particular nunca me llamó mucho la atención. Perdón, ahí sí, está moviendo la mesa. Por ejemplo, la serie de Contagio, que son historias que en realidad comenzaron a responder a una fórmula en los años 95, 96, 97, hasta el 99 más o menos, que era la fórmula como de la de hacer sagas de 12 números donde aparecieran muchos personajes, pero que en realidad eran sagas que yo siento que no avanzan, como que en realidad son como excusas tras excusas para ir mostrando personajes, para que vayan mostrando cameos y obviamente para ir mostrando también portafolios, como le digo yo, porque en el fondo como que cada número son de dibujantes distintos, entonces como que para ir mostrando esto, por ejemplo, de Volverse Cuerdo. Igual son historias que yo la verdad las tengo para recordarme a mí mismo que son periodos no muy buenos de Batman, y también destacar lo que publicó SD, que a mí en lo particular nunca me gustó mucho, que era lo de Gotham Knights, que eran historias, a pesar de las portadas de Brian Boland, que es lo único rescatable, en general las historias tampoco son muy interesantes. A mí por lo menos nunca como que me llamó mucho la atención lo que se planteaban aquí en estos cómics. Por ejemplo aquí como el fin de Bane,
El fin de Bane. Piensen en esa frase. El fin de Bane. El fin. No sé. Obviamente no fue el fin de Bane. Pero ¿por qué? ¿Por qué le ponen ese título? Si no es el fin. Inventan una historia de que Bane podía haber sido el hermano de Bruce Wayne. Y al final eso quedó en nada. Siento que los trazos, los dibujos no tampoco son mucho de mi agrado. Charlie Adlard, po. Ahí está, po. Charlie Adlard, uno de los dibujantes que más odio. Dibujante de Walking Dead y de los Archivos Secretos X. Bueno, esto tampoco fue una... Oh, está pegado. No fue una buena época para mí. No fue una buena época de Batman. Pregunta número 6. ¿Por qué Batman es popular? Yo creo que Batman es popular. Voy a responder esto acompañado de esta figurita. Yo creo que Batman es popular básicamente porque responde a los tiempos oscuros que vivimos hoy en día. Y me refiero a tiempos oscuros en el sentido de que cada día que pasa se va posicionando más esa sensación de que las estructuras de la sociedad no abarcan lo que la misma sociedad requiere en términos de implantar una justicia. Porque muchas veces nosotros vemos en las noticias como por ejemplo hay desfalcos, cómo se ponen de acuerdo por ejemplo la gente que maneja las sociedades para salvarse unos con otros, en el fondo para aprovechar la situación a beneficio personal. Y lamentablemente eso que uno puede ver como en las altas esferas de la sociedad, también uno lo puede percibir entre comillas como en la cotidianidad, cuando uno ve por ejemplo cómo en el fondo todos tratan como de sacar su tajada. El tema de la delincuencia por ejemplo, o la gente que siempre va a buscar cómo hacerte daño, siempre va a buscar estafarte o qué sé yo. Entonces cuando eso ocurre la gente queda con la sensación de que no... Frente a eso no se responde con una justicia que sea certera y con la cual también la gente quede satisfecha. Entonces, muchas veces la gente se genera este ideal imaginario de que si yo tuviera las herramientas necesarias para impartir mi propia justicia, lo haría. Y por eso yo creo que Batman en el fondo envejece bien con el tiempo, porque yo siento que la gente de alguna forma se ve reflejada en él. Por ejemplo, el origen de Batman de por sí es un hecho traumático que podría ocurrir ahora mismo en cualquier calle. Por ejemplo, aquí en Concepción, por ejemplo, donde yo vivo, podría ocurrir en cualquier parte del mundo y ha ocurrido. Y hay gente que le ocurren cosas traumáticas cualquier día, cualquier noche, a cualquier hora. Entonces, yo creo que por eso en el fondo el personaje es tan popular, porque yo creo que esa resignación por la que tiene que pasar la gente de alguna forma lo canaliza por medio de este personaje, donde por ejemplo dice, este personaje puta, así es como a mí me gustaría golpear al compadre que me asaltó o así me gustaría golpear a esa persona que quiso aprovecharse de mí, o qué sé yo. Obviamente entendiendo esto en términos como de una cosa más reaccionaria, más visceral, porque si entramos como a analizar más en profundidad, obviamente el personaje responde también a un mantenimiento de un statu quo, responde también al tema de que al final del día Batman siempre va a plantear límites para que en el fondo el statu quo o lo que está establecido permanezca. Pero bueno, eso ya es como entrar a otro orden de análisis. Pero en términos prácticos yo creo que por eso el personaje es popular, porque yo siento que en estos mundos, en este mundo que cada día es más oscuro, la gente necesita refugiarse o por lo menos verse reflejada en personajes como él, como Batman. Y la última pregunta dice, ¿qué esperas del personaje después de la película de Batman? Yo la verdad es que
voy a responder hojeando este cómic. Prefiero no esperar nada, porque a veces uno se arma muchas expectativas por algo que a lo mejor no va a estar a la altura de lo que uno espera. Así que desde ese punto de vista yo soy como bien, digamos, como realista, y en la medida que uno vaya encontrando cosas interesantes, se vaya asombrando positivamente, eso va a ser bueno. Y si va encontrando cosas malas, obviamente eso lo va a ir dejando de lado, pero en términos generales como que no, tampoco como que planteo esperar cosas del personaje, como que en realidad si vienen cosas buenas bien, y si no, en realidad da lo mismo. Como que me da lo mismo, no, como que no tengo la vara alta en ese sentido. Bueno, con el tema de la película, yo creo que lo más seguro es que las películas que vengan ahora van a seguir en esa línea que ha venido explotando la DC con la película del Joker, el Escuadrón Suicida, la segunda, y ahora con esta de Batman. Así que desde esa perspectiva igual está bien, es positivo que lo planteen así, porque también sirve para desmarcarse de lo que venía siendo el universo cinematográfico de Marvel, y que obviamente eso es necesario para la DC después de esos traspiés que hizo Zack Snyder. Pero en términos generales, como les decía recién, prefiero no esperar absolutamente nada. Bueno, y de esta forma vamos terminando este Rincón de Sobaco, un capítulo dedicado a este desafío del tag Batman, donde básicamente respondí 7 preguntas enfocadas a lo que es el hombre murciélago. Pero no puedo terminar este capítulo sin antes extender la invitación a 2 canales colegas de YouTube para que puedan realizar también este mismo desafío del tag Batman, y vamos a ver si es que también aceptan el desafío. Mi primer canal nominado es el canal Friki Sabios, un canal oriundo de acá de Concepción, pero que actualmente está funcionando desde Hong Kong. Así que hacia el otro lado del mundo voy a extender este desafío para el tag Batman, y de hecho voy a poner el link abajo también para que visiten el canal de Friki Sabios, un canal también muy interesante donde hacen reseñas de obras y de historietas con las cuales también uno se crió, con las cuales uno también creció. Así que mucho del contenido que hay ahí, a mí en lo personal me hace mucho sentido, porque son cosas que yo también leí en su momento también. Y el segundo desafío es para el gran amigo Javi Paredes, por medio de su canal, para este amigo chileno-argentino que es un gran conocedor del cómic estadounidense y también de la editorial Perfil. Vamos a dejar el link también abajo para que visiten su canal, y le extiendo el desafío porque yo sé también que él es un gran seguidor de Batman. Así que vamos a extender igual la invitación a ver si aceptan el desafío a ambos canales. Yo por mi lado ya cumplí con lo mío, así que vamos a cortar el capítulo acá y esperamos volver a encontrarnos próximamente en otro capítulo del Rincón de Sobaco. Adiós.